Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión número 3 de la sesión de CIPA de curso de complejidad de matemática financiera. En esta oportunidad pues vamos a abordar la temática correspondiente a evaluación financiera de proyectos de inversión. Les habla César Augusto Alcázar Sarmiento, nos acompaña la profesora Nick Cortés y bienvenida a Lisdin y a los demás estudiantes que se puedan conectar a estas CIPAs. De igual manera pues se les será compartida la grabación una vez finalice las CIPAs como tal. También estar atentos al chat, ahí les voy a compartir el link de asistencia, entonces para que estén pendientes del diligenciamiento. Y posteriormente también les voy a compartir el link de encuesta de satisfacción para que también lo tengan presente en el diligenciamiento. Recordemos que es CIPAS de curso de complejidad que tiene las siglas CC y esta es la sesión número 3, entonces para que tengan presente al momento de diligenciar tanto el registro de asistencia como también la encuesta de satisfacción. Entonces, doy paso a la profe Nit para que ella inicie a lo relacionado a la parte conceptual de la evaluación financiera de proyectos de inversión y posteriormente yo abordaría la plantilla, que es la correspondiente a la tarea número 4 para esta actividad. Entonces, adelante, profe Nit. Profe, tiene apagado el micrófono, si está hablando. Estaba apagado. Sí, estaba apagado, qué pena. Buenas tardes para todos nuevamente. Eh, Vamos hoy a tratar el tema de los criterios de inversión. Vamos a ver la conceptualización de las principales herramientas que tenemos para hacer evaluaciones de proyectos de inversión y más adelante con el profesor César ustedes van a aplicar esta conceptualización. Es necesario tener en cuenta que todos los proyectos, además de las diferentes etapas que deben tener en cuenta para su formulación, también deben tener en cuenta una etapa fundamental que es la evaluación del proyecto. Nosotros podemos hacer evaluaciones de proyectos desde el punto de vista ex ante, que es antes de que el proyecto entre en ejecución, desarrollamos toda la etapa y hacemos una evaluación que nos permite determinar si ese proyecto sí va a tener éxito en el futuro, si va a cumplir con las metas esperadas para poder comenzar en la ejecución. O también tenemos una evaluación ex post, que es cuando el proyecto ya está en funcionamiento y se hacen los debidos análisis de cómo se ha ido desarrollando a medida que se va ejecutando. Lo ideal para todas las gerencias de los diferentes emprendimientos o de los diferentes proyectos que se desarrollen es necesario que de una u otra manera adquieran como la responsabilidad de no esperar a que curse la vigencia o la anualidad para mirar cómo les fue en el desarrollo de su proyecto, en el cumplimiento de las metas, sino que deban ir desarrollando periódicamente evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para ello es importante tener en cuenta ya que tener en cuenta que desde el punto de la evaluación de los proyectos, nosotros tenemos varios criterios, entre ellos muy importante tenemos el valor presente neto, la tasa interna de recuperación, digamos que son fundamentales, que son importantes para la evaluación y entre otros tenemos el valor anual uniforme equivalente, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo. Pero para que nosotros podamos entrar a evaluar estos criterios es necesario también que establezcamos nosotros unos parámetros que nos los da
la tasa interna de oportunidad o la tasa de oportunidad. Esa tasa de oportunidad es la que fija el inversionista, es la que establece el inversionista, lo que él se quiere ganar al entrar a participar de un negocio determinado. Es cuando hablábamos de la evaluación ex ante. Nosotros debemos hacer una evaluación final del proyecto que estamos, digamos que pronosticando a futuro, en el que nos permita con esa tasa interna de oportunidad poder demostrarle al inversionista de que su proyecto tiene futuro. Y también se puede evaluar desde el momento exposo, o sea, cuando ya se está desarrollando, nosotros también podemos hacer la evaluación teniendo en cuenta esa tasa de oportunidad, porque nos va a permitir también demostrarle al inversionista que su proyecto, que la ejecución o que su inversión está rentando lo esperado por él y, ¿por qué no decirlo?, mayor valor. Entonces, todo esto parte de la necesidad de mirar, de revisar si convienen o no convienen hacer esas inversiones. Para tomar esta importante decisión, decíamos que necesariamente es importante tener en cuenta esa tasa de oportunidad del inversionista, que es lo máximo que él espera ganar con esa inversión que está realizando o con esa participación que está haciendo de sus recursos en un negocio determinado. A partir de ello y teniendo claro lo de la tasa de oportunidad, pues tenemos que entrar nosotros a mirar los métodos de evaluación reconocidos de aceptación universal, muy importantes, muy utilizados, como son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y las otras, digamos que las otras herramientas para evaluar los proyectos que ya los habíamos nombrado. ¿Qué es la tasa de descuento? Cuando hablábamos nosotros de tasa interna de oportunidad y ustedes también escuchen tasa de descuento, pueden tener en cuenta que estamos hablando de la misma situación. Es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto. Necesariamente el inversionista va a ganar y eso es lo que la empresa le va a pagar por su inversión. Se ve reflejada ¿dónde? Normalmente en las utilidades que genera la organización. También la podemos definir como el costo de oportunidad en el que se incurre al tomar la decisión de invertir en el proyecto en lugar de establecerlo o en lugar de participar de otras opciones de negocio. Esto último nos indica que la inversión, cualquiera que sea de forma financiera, tiene un costo. Si yo invierto y son mis dineros, yo espero una rentabilidad. Ese es un costo para la empresa. Esa utilidad, o si es el banco, o si lo que sucede es que nosotros recurrimos a una entidad financiera para que nos preste el dinero que necesitamos para nuestro proyecto, necesariamente el banco nos está cobrando a nosotros un interés y ese es el costo de utilizar el dinero de los terceros. Entonces, la financiación de la inversión ustedes la pueden ver desde diferentes fuentes y cada una tiene un costo diferente. Nosotros hablamos de financiación con recursos propios, que es el costo de esta fuente, está relacionado con los dineros que aporta el inversionista directamente. ¿Cuánto es lo que el inversionista espera que le rente su dinero? Financiación con pasivos, y nos referimos aquí necesariamente a las relaciones que tienen las empresas con las instituciones financieras. Cuando nosotros adquirimos un préstamo de ellas, tenemos que pagar un costo que son los intereses que se pagan. Y la financiación, que puede ser una mezcla de los dos, o sea, una mezcla de los recursos propios y una mezcla con los pasivos. O sea, hay aportes de los inversionistas y además se incurren en préstamos y ahí tenemos, digamos que un complemento entre las dos clases de financiación. Y esta es la forma más común de financiar la inversión de un proyecto. Su costo corresponde a una tasa de interés promedio ponderada que involucra la tasa de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo, conocido como costo de capital. Hablemos entonces del valor presente neto.
¿Qué es el valor? Ya después de que ustedes han determinado que existen varias maneras de financiar, que ya tienen establecida cuál es la tasa que ustedes van a utilizar para evaluar sus proyectos, ya sea la tasa combinada entre recursos propios y recursos de los bancos, o ya sea solamente los recursos de los inversionistas, o ya sea simplemente la financiación a través de bancos. Cada una tiene un nombre determinado. Hablábamos de la de los bancos como el costo de capital, hablábamos de la inversionista como el costo de oportunidad. Entonces, en ese momento que tenemos definido con qué vamos a evaluar nuestro proyecto, nosotros entramos a hablar de una de las herramientas más importantes para evaluar un proyecto, que es el valor presente neto. ¿Y qué es el valor presente neto? El valor presente neto es una herramienta de evaluación financiera que me permite determinar si un proyecto es rentable o no es rentable, ¿ya? Se basa en el principio de que el valor del dinero en el tiempo es diferente, es decir, que un peso hoy no va a tener el mismo valor de un peso en el futuro. ¿Por qué? Porque está ligado a un tiempo y a una tasa de interés, porque está afectado por muchísimos factores como son la inflación, como son las oportunidades que hay en el mercado, como son el riesgo, todos aquellos factores que afectan, que vienen a diga, valga la redundancia, a afectar de una u otra manera el poder adquisitivo del dinero. Si nosotros hablamos de inflación, sabemos que cada día, en razón al crecimiento constante de los precios de los productos, pues el poder adquisitivo del dinero va a ser menor, porque el dinero no, digamos que los salarios no crecen a la par de lo que crecen los costos de los productos. Entonces no podemos hablar de que hoy mi plata va a poder comprar lo mismo en un año, porque sabemos que está influenciada por muchísimos factores económicos. Entonces, para ello es que nosotros utilizamos también el valor presente neto. De una u otra manera, lo que buscamos nosotros es traer todos esos valores que tenemos a futuro pronosticados, traerlos a un momento determinado del tiempo, a una tasa de interés que ya hablamos que puede ser la tasa de oportunidad del inversionista, como puede ser el costo de capital que nos está que nos obliga el banco, y con ello evaluar o no evaluar la viabilidad o la rentabilidad de un proyecto. Este es un método de uso común a través del cual se cuantifican en pesos de hoy los ingresos y los egresos estimados para un periodo determinado de evaluación del proyecto. Cuando hablamos un periodo determinado de evaluación, estamos hablando del horizonte de planeación del proyecto, que puede, normalmente uno hace esas evaluaciones de 3 a 5 años para poder determinar en qué momento nuestro proyecto comienza a ser viable o no. Muchos proyectos no pueden ser viables en el mismo momento en que se generan por los costos que implica, digamos, su puesta en marcha, su inversión inicial. Entonces, esto nos permite que viabilizar desde un punto de vista financiero las bondades de realizar o no ese proyecto de negocio. Aquí ustedes tienen una ecuación de valor presente neto, y si la observan, ustedes van mirando que esos flujos netos de efectivo FNE, ¿ya?, están a través del tiempo. O sea, ese es el horizonte de planeación. Ahí ustedes ven más o menos un horizonte de planeación N, que es N años, N tiempo, ¿ya?, al cual se le resta la inversión. Esa es la fórmula para calcular el valor presente neto. Yo al valor presente neto traigo todos los valores o los flujos netos de efectivo a un momento determinado y los vuelvo valor presente actual y les resto la inversión. Y dependiendo de ese resultado, yo voy a estar hablando de si el proyecto es viable o no es viable. Al plantear esta ecuación, nosotros observamos que estamos comparando el valor de los egresos, o sea, la inversión inicial, con los ingresos futuros, que son los flujos netos de efectivo que ustedes ven ahí en la gráfica o que ven en la fórmula. En una misma fecha, para este caso, en el momento cero, estamos trayendo todo al momento en que se hizo la inversión, ¿ya?, y midiendo el proyecto en pesos de ese mismo día.
La tasa de descuento utilizada para trasladar esos flujos netos de efectivo del futuro al presente es la tasa de oportunidad del inversionista, lo que hablábamos inicialmente. Si la inversión se financia con los recursos propios de los inversionistas o en caso de existir varias fuentes de financiamiento, necesariamente va a ser la tasa ponderada de esas dos participaciones. ¿Qué podemos nosotros concluir o qué van a ver ustedes ahorita cuando desarrollen su plantilla? Necesariamente van a poder determinar ustedes que cuando les dé el valor presente neto mayor de 0, el proyecto es viable y por lo tanto se debe aceptar. Que si el proyecto, si el valor presente neto es igual a 0, lo que les está diciendo es que pues es indiferente de aceptar o no, puesto que está dando exactamente lo que el inversionista o lo que el banco nos está cobrando a nosotros por el uso del dinero. Entonces aquí pues no hay ningún inconveniente de realizarlo o no realizarlo. Pero cuando el valor presente neto les dé menor que 0, el proyecto se debe rechazar necesariamente. Un proyecto de inversión no es bueno ni malo, sino que depende de las exigencias económicas del inversionista. Nosotros no estamos diciendo de pronto que el proyecto no sea rentable, porque un proyecto puede ser rentable, pero no a lo que desea el inversionista. El inversionista puede desear tener una tasa del 3% mensual efectivo, mensual vencido, y resulta que el proyecto da 2.95. Al inversionista ya no le sirve ese proyecto. Para él no es viable ese proyecto. ¿Qué conclusiones podemos nosotros determinar sobre el valor presente neto? Que es un método de fácil aplicación, que la inversión y los beneficios futuros se transforman en pesos de hoy, o sea, traemos todos los flujos netos de efectivo que teníamos nosotros proyectados en nuestro horizonte de planeación, los traemos a un momento actual, a un momento cero, y vemos nosotros cuál es el valor de esos flujos de efectivo en ese momento y cuál es la diferencia al restar de ellos la inversión que se está haciendo, que sería el egreso que tendríamos en ese momento. Se necesita conocer la tasa de descuento para poder evaluar los proyectos. Este es un factor determinante en la aplicación del método. O sea, yo necesito evaluar frente a quien esté interesado en saber si el proyecto le es o no beneficioso para él. Aquí tienen ustedes una gráfica, ya todos los ingresos que ustedes ven son flujos netos de efectivo en el número de años que están proyectados ahí, y tenemos una inversión que figura como egreso porque es una salida de dinero que hacen todos los empresarios en un momento determinado. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Entonces, cuando nosotros hablamos de tasa interna de retorno, nosotros estamos hablando de que la tasa interna de retorno es la que me muestra cuál es la verdadera rentabilidad del proyecto en un momento determinado. Es una característica propia de cada alternativa y es totalmente independiente de las ambiciones del inversionista. La tasa interna de retorno es la que yo voy a obtener en el momento en que ya evalúe cómo nos fue, cuál fue el movimiento, cuáles fueron las diferentes actividades que realizó la organización durante el periodo, cuántos ingresos generaron, cuántos egresos generaron, qué obligaciones, para obtener nosotros una utilidad. Esa utilidad frente al total de los ingresos nos permite determinar también que esa es la tasa real de rendimiento en un momento determinado. Y puede ser diferente, totalmente diferente a la tasa de oportunidad o la tasa interna de oportunidad que quería el inversionista, o a los costos de capital que estamos pagando a los bancos si nuestra financiación es directa de bancos. Entonces, no tiene que ver con ello, simplemente se genera a partir de las actividades que se hayan desarrollado en el curso del desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Cuál es la interpretación que se debe tener frente a la tasa interna? Igual que el valor presente neto, ella tiene una interpretación que viene a apoyar necesariamente los resultados que se hayan obtenido en el valor presente neto. Y dice que cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe aceptar. El inversionista quería que se le generara rentabilidad del 3% en su
inversión y nosotros le estamos dando una rentabilidad o una tasa interna de retorno del 3.2. Necesariamente, o sea, el proyecto es aceptable desde todo punto de vista. 1 es mayor que 0, la tasa interna de retorno, y fuera de eso está por encima de lo que esperaba el inversionista. El inversionista en este caso está obteniendo un rendimiento mayor al que estaba exigiendo, o sea que va a ganar más de lo que esperaba ganar inicialmente. Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de oportunidad, significa que el proyecto está rentando exactamente lo que el inversionista esperaba. Por lo tanto, es indiferente emprender o no emprender el proyecto para esa persona. O sea, le estamos ofreciendo exactamente o el proyecto está generando exactamente lo que él esperaba obtener de rentabilidad. Y cuando la tira es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe rechazar. Significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero, ya que está rentando menos de lo que el inversionista espera ganar. O sea, para él no es interesante desde ningún punto de vista ese proyecto. Permítame un segundito, por favor. La tasa interna de retorno, entonces, es una medida financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o de un proyecto. Técnicamente, nosotros podemos decir que la tasa interna de retorno es la tasa de interés a la cual o con la cual el valor presente neto de todos los flujos de un proyecto es igual a 0. En otras palabras, nosotros decimos que la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo de un proyecto sea igual al costo inicial de la inversión. Pasamos nuevamente, bueno, ya hablamos de los dos criterios importantes utilizados a nivel internacional. Muy calificados para la evaluación de proyectos, pero tenemos otros criterios adicionales como es el valor anual uniforme equivalente, el cual es definido como un método que se utiliza en la evaluación de proyectos que permite convertir flujos de caja futuras en un valor anual constante. Aquí viene la diferencia con el valor presente neto, porque nosotros traemos nuestros flujos en el valor presente neto a un momento del tiempo para mirar cuál es su capacidad o su poder adquisitivo del momento, mientras que aquí lo que estamos tratando es de convertir todos esos flujos de caja futuro en un flujo o en un valor anual constante. Esto facilita que la comparación de proyectos con diferentes duraciones de tiempo, con diferentes periodos de vida útil y flujos de efectivo, sea mucho más clara y más estructurada. Se define como el valor presente de todos los flujos de efectivo generados por un proyecto y que a su vez son divididos por el número de años que dura el proyecto. Este valor se expresa en términos anuales, lo que permite evaluar la rentabilidad de diferentes alternativas de inversión en condiciones equivalentes. El valor anual uniforme equivalente tiene diversas aplicaciones en la evaluación de proyectos. Nos sirve para comparar proyectos, como ya los decíamos, de que tengan diferentes vidas útiles, vidas de, digamos que vida útil a nivel contable o diferentes tiempos y diferentes flujos de efectivo o diferentes plazos, facilitando que lo que me permite es que al realizar yo el análisis de dos proyectos diferentes con diferentes composición en plazo, en tiempos, en flujos de efectivo, yo pueda tomar decisiones informadas sobre cuál de los proyectos puede ser más beneficioso para la organización. Me permite que planificación financiera, porque de acuerdo con eso, va a ayudar a las organizaciones a planificar sus inversiones a largo plazo, asegurando que los recursos se asignan efectivamente
y permite la evaluación del rendimiento porque nos colabora o nos contribuye a poder determinar el rendimiento esperado de un proyecto, lo cual es crucial para la rendición de cuentas y para la gestión del riesgo. La importancia en la evaluación de proyectos de la utilización del valor anual uniforme equivalente está precisamente dada porque contribuye con los gerentes, con los administradores de los proyectos a poder tomar decisiones informadas que optimicen la gestión de la organización. A la optimización de los recursos porque permite a las organizaciones asignar recursos limitados a los proyectos que ofrecen el mejor retorno sobre la inversión y permite de una u otra manera administrar el riesgo. Al evaluar diferentes escenarios financieros, las empresas pueden anticipar qué problemas se les pueden presentar en el desarrollo o en la ejecución de la planeación establecida para poder de una vez elaborar los planes de contingencia necesarios. Pasamos a otro indicador, a otro criterio de evaluación de inversiones, que es el indicador de rentabilidad. Y este indicador también lo pueden ustedes ver como una herramienta que sirve o que es útil para comparar diferentes proyectos de inversión y para poder tomar decisiones sobre cuál es más rentable en relación con la cantidad de dinero invertido. Este indicador también se conoce como el índice de rentabilidad y es una medida financiera que me permite evaluar cuál es la rentabilidad de un proyecto de inversión. ¿Cómo se calcula? Este indicador se calcula dividiendo el valor presente neto de los flujos de efectivo futuros generados en el proyecto entre la inversión inicial requerida para llevar a cabo el proyecto. En términos mucho más simples, el indicador de rentabilidad o el índice de rentabilidad nos indica cuánto valor se genera por cada peso o por cada unidad monetaria invertida en un proyecto determinado. Si el indicador de rentabilidad es mayor que 1, eso nos permite a nosotros establecer que el proyecto va a generar un retorno positivo sobre la inversión, es decir, que los flujos de efectivo futuro son mayores que el costo inicial de la inversión y por lo tanto el proyecto es aceptable. Un índice de rentabilidad menor que 1 nos indica que el proyecto no generará suficientes flujos de efectivo para cubrir el costo inicial de la inversión. Otro criterio de la inversión importante también dentro de este análisis es el periodo de recuperación de la inversión, porque me va a permitir mirar dentro de ese horizonte de planeación que nosotros establecimos para nuestro proyecto. Recuerden que el horizonte de planeación es la vida útil de ese proyecto. Entonces nos va a permitir mirar dentro de ese horizonte de planeación cuándo es que nosotros vamos a recuperar la inversión, en qué momento vamos a recuperar la inversión. Entonces, lo que nos permite medir a ciencia cierta es el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen el costo de la inversión inicial. Los flujos netos de efectivo ustedes tienen que entenderlos como todos los ingresos menos los egresos. Si yo cojo mis ingresos y le resto mis egresos, pues necesariamente me va a sobrar una partida que yo la voy a denominar flujos netos de efectivo y si es positiva necesariamente va a ir sobre nuestra recta del tiempo. Y nos va a permitir pues de una u otra manera mirar cuándo es que nosotros vamos a poder compensar esa inversión que se hizo en el momento de poner en marcha el proyecto. El periodo de recuperación de la inversión es el indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Ese es un método de valoración de inversiones que permite determinar que una inversión, su desembolso inicial, tiene un tiempo determinado para poder recuperarse. Por eso les decía que normalmente hay proyectos que no se recuperan en el primer año, dependiendo del sector al que pertenezca el proyecto, dependiendo de las inversiones que se hayan realizado, dependiendo de esa participación o de esa composición
que tiene la inversión. Recuerden ustedes que la inversión tiene una parte que es para la adquisición de activos fijos, otra parte que es para intangibles y la otra parte que va a cubrir aquella puesta en marcha y aquella ejecución del proyecto, mientras que este no tiene ingresos para poder cubrir las obligaciones que se presenten durante ese periodo. Entonces, a partir de este momento, el profesor César va a desarrollar con ustedes la plantilla y van de una u otra manera a aplicar los conceptos vistos hasta el momento. Profesor César, ¿listo? Gracias, profe. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Hola. Sí, señor, se le escucha. Sí, señor. Ah, ok, profe, gracias. Profe, ¿será que me puede permitir dejar compartir? ¿Me hace el favor? Ya, sí, señor. Gracias. Listo, entonces vamos a continuar la sesión de las IPAs con el tema de la plantilla. Entonces voy a compartir la plantilla y pues directamente ahí vamos a revisar lo que nos solicita la guía para la presentación de la tarea como tal. Listo, entonces ya tenemos aquí proyectada la plantilla. Entonces, recordemos que la actividad inició el pasado 1 de noviembre y cierra el 26 de noviembre a las 23:55 horas. Entonces, tener presente la fecha de cierre para que puedan subir la actividad pues, de manera em, anticipada o a tiempo antes del vencimiento del tiempo para poderlo subir. Entonces, la plantilla pues consta de las siguientes hojas, que pues va a tener una parte colaborativa y también va a tener una parte individual. Entonces, la primera hoja consta de la portada. Entonces, acá tenemos una cantidad de estudiantes, dado que son máximo 5 estudiantes en cada una de las aulas. Entonces, en caso de que se puedan agrupar los 5, pues entonces registrarían los 5 nombres con los códigos y la demás información que está en la plantilla, en la hoja de la portada. En caso de que sean solamente 3, entonces diligenciarían la cantidad de estudiantes, si son tres registros. Si es de manera individual, pues solamente registrarían el nombre de quien vaya a presentar la plantilla como tal, con los datos correspondientes del estudiante que lo haya realizado. La idea es que pues, ustedes puedan, a través de los foros de discusión, puedan establecer el contacto con sus compañeros. En caso de que pues, vaya pasando el tiempo y no lo puedan lograr, pues la idea es que ustedes puedan ir avanzando, dado que pues se les va a ir consumiendo el tiempo y pues la idea es que ustedes puedan ir avanzando y en caso de que pues no puedan realizar contacto con sus compañeros, pues puedan realizar la presentación de manera individual. Entonces, eso es lo correspondiente a la hoja de portada. Continuamos con la hoja colaborativa, que es la siguiente. Entonces, esta hoja colaborativa, la idea es que, como su nombre lo dice, lo puedan desarrollar junto con los compañeros con los cuales van a presentar la plantilla, ¿no? Entonces, si lo realizan de manera grupal, pues la idea es que se reúnan y pues puedan desarrollar la plantilla o la hoja denominada proyecto colaborativo. En caso de que lo realicen de manera individual, también deben desarrollar esta hoja de trabajo colaborativo. Entonces, sí o sí, sea grupal o sea individual, pues deben desarrollar esta hoja denominada proyecto colaborativo. Y ya vamos a mirar de qué se trata. En las siguientes hojas está denominado proyecto, entonces está enumerado el uno del proyecto estudiante 1 hasta el número 5, dado que pues, son máximo 5 estudiantes
en cada una de las aulas, por eso están las 5 hojas. Entonces, dependiendo del número de estudiantes que estén relacionados en la portada, pues así mismo vamos a escoger, cada uno va a escoger una de las hojas y donde está las XXXX van a reemplazarlo por su nombre. Entonces aquí pues debe ir el nombre, pues debe coincidir con los que están relacionados en la portada. Si solamente es un estudiante, porque se hizo de manera individual, entonces solamente va a diligenciar la hoja, solamente la hoja 1 de estudiante, más la colaborativa, entonces ahí ya completaría la plantilla, las demás las dejaría sin diligenciar. Si son 3 estudiantes que hacen parte del grupo, entonces diligencian la hoja colaborativa y diligencian la hoja número 1, la 2 y la 3 de estudiantes. La 4 y la 5 la dejarían sin diligenciar. Entonces, la idea es que solamente entreguen la cantidad de hojas dependiendo del número de estudiantes o integrantes que hacen parte del equipo. Entonces, lo importante es que en la hoja de portada pues estén relacionados quienes participaron, dado que si no están relacionados pues no se podría calificar. Entonces, tener presente que debe coincidir las hojas que están como estudiante con quienes van a estar relacionados en la hoja de portada. Entonces, esto es lo correspondiente, pues tener presente que todos deben participar, que solamente se debe incluir quienes realmente participen. Ustedes, pues, como integrantes, si les van a hacer de manera grupal, pues evidencien quiénes participan y quiénes no, pues para no incluir a alguien que pues no haya hecho aportes y pues de igual manera se va a calificar como si lo hubiera presentado normalmente como ustedes. Listo, entonces vamos a iniciar con la hoja de proyecto colaborativo. En la parte superior, entonces tenemos la siguiente estructura que nos dice proyección de indicadores financieros. Entonces acá pues tenemos unos recuadros que nos dice, por ejemplo, crecimiento de los ingresos, crecimiento del costo de venta y el crecimiento de gastos de personal. Entonces el proyecto que vamos a analizar a través de los indicadores es de un gimnasio, es decir, se proyecta implementar un proyecto de instalación de un gimnasio. El gimnasio pues hace parte del sector de servicios, entonces la idea es poder identificar a través de fuentes, por ejemplo, como el DANE, como fuentes de revistas económicas, que nos permitan identificar cuál es la proyección del crecimiento, por ejemplo, de los ingresos, del costo de ventas y los gastos de personal. Esa proyección pues la podemos realizar teniendo en cuenta la estadística de cuál ha sido el comportamiento o la tendencia que se ha presentado en cada uno de estos elementos en el sector servicios, ¿no? Entonces, sí, específicamente de los gimnasios. Entonces, la idea es poder identificar si se ha presentado una tendencia de incremento durante los últimos años. Entonces, podemos generar un promedio que nos indique posiblemente va a incrementar en tanto por ciento el sector en términos de ingresos. Y la idea es que aquí, en el recuadro donde dice análisis de crecimiento de los ingresos, pues vamos a registrar la argumentación del por qué vamos a registrar el porcentaje, ¿no? Entonces aquí tenemos unos porcentajes de ejemplo, dado que pues nos lo solicita para poder continuar en el ejercicio, pero ya ustedes van de acuerdo a la información, van a registrar el que consideren pertinente y van a realizar o escribir la argumentación del por qué consideran que va a tener ese crecimiento. De igual manera lo van a hacer con el crecimiento del costo de ventas, van a registrar el porcentaje de acuerdo a la investigación que realicen y la justificación del registro de ese porcentaje. Y de igual manera para el crecimiento de gastos de personal. Entonces, ¿qué porcentaje de acuerdo a la tendencia que hayan consultado de periodos anteriores? ¿Y cuál es la justificación de que se pueda presentar ese incremento en los siguientes periodos de los gastos de personal, específicamente del sector servicios, dado que pues los gimnasios pues corresponden a ese sector como tal? Entonces, esa sería la primera parte que pues debemos considerar para poder continuar con el desarrollo del ejercicio, dado que pues sin estos indicadores, sin estos porcentajes, pues no van a poder continuar con el desarrollo del ejercicio como tal. Entonces, continuamos. Aquí pues nos suministra unos estados financieros, en este caso el gimnasio ABC. Entonces nos dice estimación de la situación financiera del año 0 al año 3.
La idea es que pues no vayamos a borrar, no vayamos a cambiar ninguna cifra, dado que pues está predeterminado y pues si lo borramos pues vamos a cambiar de hacia abajo toda la información. Entonces también nos da el estado de resultados, una estimación del estado de resultados del gimnasio ABC, también del año 0 al año 3. Y nos da la estimación del flujo de caja libre, también correspondiente a los años 0 y el año 1, 2 y 3. Entonces, esta es la información que nos da el ejercicio para poder calcular los indicadores de evaluación financiera y poder determinar si realmente es viable o no. Es, digamos, recomendar o sugerir que podemos aceptar o podemos rechazar el proyecto, teniendo en cuenta los resultados que hayamos obtenido de los indicadores que vayamos a calcular. Entonces, también nos da el espacio para poderlos calcular y en la parte final también nos da el espacio donde podemos interpretar, es decir, vamos a registrar la interpretación de acuerdo a los resultados que hayamos obtenido. Acá tenemos los espacios de los mismos indicadores que calculamos en la parte superior. Aquí los vamos a registrar y vamos a indicar si realmente es viable o no, si podemos rechazar o invertir en ese proyecto de acuerdo a los resultados que hayamos obtenido de los indicadores que calculemos. Entonces, iniciamos con el primero, que es BPN. El BPN es el valor presente neto, que digamos es el indicador que de manera principal, nos arrojaría la viabilidad o no de invertir en ese proyecto. Ya los demás también son importantes y nos ratificarían lo que nos arroje también el valor presente neto, es decir, lo va a fortalecer, lo va a soportar. Y pues por eso el valor presente neto es el primero que vamos a calcular. Entonces acá vamos a realizar y aplicar la siguiente fórmula para calcular el valor presente neto. Entonces vamos a utilizar la fórmula financiera de Excel que nos dice BNA, que es valor neto actual. Y entre paréntesis vamos a seleccionar lo siguiente. Entonces vamos a seleccionar, aquí tenemos una tasa de descuento, que esa tasa de descuento es la tasa de oportunidad del inversionista, es decir, cuál es la rentabilidad mínima que espera el inversionista de este proyecto que espera recibir, que pues más adelante cuando calculemos la TIR vamos a comparar el resultado de la TIR con esa tasa de descuento para mirar si es mayor, si es menor, y de acuerdo a los criterios de evaluación de esa TIR, pues vamos a identificar si es viable o no, si esa tasa de descuento realmente es mayor o menor que la TIR y si los inversionistas pueden esperar más de esa tasa o menos para poder aceptar o rechazar ese proyecto como tal. Entonces, retomamos, entonces, BNA, valor neto actual, entre paréntesis, seleccionamos la tasa de descuento que nos da el ejercicio, que la tenemos aquí en la celda C54, punto y coma. Vamos a seleccionar los flujos de caja libre. Entonces tenemos aquí en la fila 50 los flujos de caja libre del año 1 al año 3. Entonces seleccionamos de la D50 a la F50. La seleccionamos, cerramos paréntesis luego de la selección y le sumamos el flujo de caja libre del año 0, que la encontramos en la celda C50. Entonces retomamos. BNA, abrimos paréntesis, seleccionamos la tasa de descuento, punto y coma. Seleccionamos los flujos de caja libre del año 1 al año 3, cerramos paréntesis, más el flujo de caja libre del año 0. Y con esta fórmula pues calculamos el flujo, el valor presente neto para este proyecto en específico. Entonces, en esta oportunidad pues nos da un saldo negativo, es decir, un valor negativo del valor presente neto. Aquí pues está resaltado en rojo, en otros equipos puede ser negativo. Entonces, cuando está resaltado en rojo entre paréntesis, quiere decir que es negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, y de acuerdo a los criterios que tenemos para evaluar el valor presente neto, pues nos indicaría que no está generando valor agregado, ¿no? Acá ya lo tenemos registrado. Eso es lo que debemos registrar de acuerdo al resultado que hayamos obtenido. Nos dice no está generando valor agregado, la inversión no es recomendable
ya no se recupera. Es decir, que no estamos recibiendo, no estamos retornando esa inversión que esperamos obtener. Por eso se recomienda no invertir en este proyecto, dado que no vamos a recuperar la inversión que vamos a realizar y pues por ende vamos a perder lo que estamos pensando en invertir como tal. Entonces, esta pues sería el ejemplo. Ya pues ustedes podrían argumentar de otra forma, otras palabras, otras frases, pero la idea es poder, de acuerdo al resultado, si da positivo, pues indicaríamos que pues es viable, dado que estamos recuperando la inversión, dado que pues tendríamos excedentes de acuerdo a la inversión que vayamos a realizar. Entonces la idea es no solamente decir si recomiendo o no recomiendo, sino justificar del por qué estamos indicando que sí o no recomendamos la inversión en el proyecto como tal. Continuamos, entonces vamos a calcular la tasa interna de retorno, la TIR, y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces vamos a igual o más TIR, vamos a escribir TIR, y entre paréntesis vamos a seleccionar los flujos de caja libre que tenemos en la fila 50. Vamos a seleccionar del año 0 hasta el año 3 y así calcularíamos la TIR, ¿no? Entonces, igual TIR, entre paréntesis seleccionamos el flujo de caja libre del año 1, al año 0 al año 3 y damos Enter para calcular la tasa interna de retorno. En este caso nos da una tasa interna de retorno de 9.24 y como les mencionaba, debemos comparar si esa tasa interna de retorno es mayor o menor que la tasa de descuento, la tasa interna del inversionista, la tasa de oportunidad del inversionista. En este caso, pues evidenciamos que es menor la TIR, dado que la tasa de descuento es el 20%, la TIR es 9.24 y concluimos lo siguiente. El proyecto no es viable ya que es inferior a la tasa de descuento, no se recupera el capital de trabajo ni excedentes de dinero. Entonces, si el inversionista tiene la expectativa de tener una recuperación o un rendimiento del 20% y calculamos que la TIR generaría un 9.24, pues está muy por debajo de lo que espera el inversionista, por eso se indica en el análisis como tal que el proyecto no es viable, dado que no estamos generando recuperación de excedentes. Entonces, por ende, se recomienda o se sugiere no invertir de acuerdo a lo que nos está arrojando la tasa interna de retorno. Continuamos con el índice de rentabilidad IR. Entonces, en este caso, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Igual o más, entonces vamos a seleccionar el resultado que nos arrojó el valor presente neto. Entonces vamos a seleccionar aquí en este caso la celda C55, acá la tenemos seleccionada, el resultado que nos dio el valor presente neto, dividido en ABS para que el resultado nos arroje en resultados en valores absolutos. Y entre paréntesis vamos a seleccionar el flujo de caja libre del año 0, ¿no? Acá lo tenemos en la celda C50, entre paréntesis, y le vamos a sumar 1. Entonces, retomamos. Igual o más, vamos a seleccionar el resultado del valor presente neto de la celda, aquí la tenemos en la celda C55, dividido en ABS para que el resultado nos dé valores absolutos. Y entre paréntesis seleccionamos el flujo de caja libre del año 0 en la celda C50 y le sumamos 1. En este caso nos da un resultado de 0,76. Y la idea es que nos dé por encima de 1, es decir, que podamos recuperar por cada peso que invertimos, estamos recuperando un peso y lo que nos dé superior al 1, pues estaríamos generando los excedentes. En este caso, la interpretación es que solamente está retornando 76 centavos por cada peso de la inversión. Por lo tanto, siendo menor a 1, el proyecto debe ser rechazado. Dado que ni siquiera estamos recuperando el peso, por cada peso, un mismo peso de inversión, sino que estamos solamente recuperando 76 centavos o el 76% de cada peso.
y el resto pues lo tenemos que financiar. Entonces, por ende, no es viable de acuerdo al resultado que nos da el indicador y se recomienda que se rechace. Continuamos con el valor actual uniforme equivalente, el BAUE, el cual pues lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces vamos a utilizar la función pago, que en este caso nos arroja las siguientes casillas. Entonces, en la casilla donde dice tasa, entonces vamos a seleccionar la tasa de descuento que nos da el ejercicio, en este caso el 20%, el número de periodos, entonces vamos a seleccionar el año 3, aquí la celda F46 nos dice año 3, ya que es el horizonte de tiempo para el desarrollo del proyecto, entonces lo vamos a seleccionar. Donde dice vea, que es el valor actual, vamos a seleccionar el valor presente neto que nos arrojó el primer indicador y vamos a ubicarle signo negativo, ¿no? Dado que el valor es negativo, y si le ponemos negativo, pues se va a volver positivo. Entonces, esa es la razón de ponerle un negativo cuando el valor presente neto, pues en este caso nos arrojó negativo como tal. Y vamos a aceptar. En este caso nos da un BAUE negativo. Y la interpretación es la siguiente: no está generando valor agregado económico dado que al ser negativo, los egresos son mayores que los ingresos, debiendo ser rechazado del proyecto. Entonces, en este caso nos indicaría que los ingresos no son suficientes para cubrir los egresos que incurriría el proyecto como tal. Entonces, no estamos generando los ingresos suficientes para que podamos cubrir todos los egresos de acuerdo a lo que estamos proyectando. Entonces, por ende, se indica dentro de la interpretación o análisis que el proyecto debe ser rechazado, dado que no estamos generando los suficientes ingresos que nos permitan ser sustentables, sostenibles y que nos generen excedentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues tampoco generaríamos excedentes, dado que no tenemos los suficientes ingresos para cubrir todos los egresos, sino que debemos buscar otra fuente de financiación para poder cubrir el resto de egresos que nos faltan por cubrir o pagar como tal. Tenemos el siguiente indicador que es el PRI, el PRI normal, ¿no? Porque también tenemos un PRI descontado, entonces vamos a calcular el PRI normal. En este caso vamos a calcularlo de la siguiente manera. Entonces vamos a poner más o igual. También vamos a calcularlo a través de ABS para que nos arroje un resultado en números absolutos o en valores absolutos. Abrimos paréntesis y suma. Vamos a sumar los flujos de caja libre del año 0 al año 2. Cerramos paréntesis y vamos a dividirlo en el flujo de caja libre del año 3. Más 3 menos 1, es decir, en este caso como el horizonte de tiempo son 3 años, entonces vamos a tomar el máximo que es 3 y le restamos 1. O ustedes también podrían escribir 2 directamente, o depende del horizonte de tiempo, ¿no? En este caso, si fueran más, pues escribiría el máximo periodo de tiempo y se le restaba 1. Entonces así vamos a calcular el PRI normal. Entonces, retomamos. Igual, ABS, entre paréntesis, suma. Vamos a seleccionar los flujos de caja libre del año 0 al año 2. Dividimos sobre el flujo de caja libre del año 3, más 3 menos 1, o podemos ubicarle 2 directamente. En este caso nos da un resultado de 2,76 y nos dice lo siguiente, ¿no? El proyecto es viable porque estamos recuperando la inversión en 2,76 años y el proyecto está proyectado a 3. Entonces, este indicador pues, nos arrojaría como resultado que como recuperamos la inversión en menos tiempo del proyectado, entonces sí es viable, que recomienda que se podría recuperar la inversión en
un tiempo menor del que estamos proyectando como tal. Sin embargo, pues también debemos corroborar que realmente es viable calculando el PRI descontado, ¿no? Entonces, por eso tenemos el PRI normal y tenemos también el cálculo del PRI descontado. Entonces, en ese caso, para calcular el PRI descontado, entonces ya no tomaríamos el flujo de caja libre, sino vamos a tomar el valor presente neto de los flujos de caja libre. Entonces, vamos a aplicar una fórmula similar, entonces vamos a decir igual ABS para que el resultado nos den valores absolutos, entre paréntesis suma, entonces vamos a tomar los valores presente neto del flujo de caja libre del año 0 al año 2, cerramos paréntesis y dividimos en el valor presente neto del flujo de caja libre del año 3, cerramos paréntesis más 3 menos 1, ¿no? Como lo hicimos en el PRI anterior, pero la diferencia es que en este tomamos los valores que están en la fila 53, que son los valores presentes del flujo de caja libre, y en el PRI normal tomamos los que están en la fila 50, que es el flujo de caja libre normalito. En este caso nos da un PRI descontado de 3.33 y pues sabemos que el horizonte de tiempo en el cual está proyectado, en este caso el gimnasio, es de 3 años, entonces nos da 3.33. La interpretación sería: la inversión del proyecto la va a recuperar en 3.33 años, siendo superior al horizonte del tiempo del proyecto, por lo tanto no es viable. Entonces, aquí pues estamos corroborando que pues realmente no es viable, teniendo en cuenta los resultados que nos arroja el PRI descontado y también pues soportándolo en los demás indicadores, ¿no? Todos los indicadores, a diferencia del PRI normal, nos dan como resultado de que debemos rechazar el proyecto. Entonces, el PRI descontado nos corrobora que pues realmente no vamos a recuperar la inversión en menos del tiempo en el que estamos proyectando la inversión como tal. Y tenemos en la última fila un recuadro para que nos demos la evaluación final, es decir, concluyamos de acuerdo a los resultados de los indicadores si rechazamos de manera ya definitiva el proyecto o lo aceptamos como tal. En este caso, pues teniendo en cuenta los resultados de los indicadores, concluimos lo siguiente. Se rechaza el proyecto, razona que no es viable financieramente al recuperarse la inversión ni obtenerse excedentes de dinero. Entonces, no estamos recuperando el dinero, no estamos generando excedentes, dado que los ingresos son menores que los egresos, no estamos recuperando en el tiempo que proyectamos, sino se excede o es mayor el tiempo en el que estamos proyectando la inversión. Los inversionistas no están recuperando su inversión, dado que la tasa interna de retorno es menor y pues su expectativa es mucho mayor que lo que nos arroja la tasa interna de retorno. Entonces, por ello, pues concluimos que se rechaza el proyecto ya que no es viable financieramente como tal. Entonces, ese sería el diligenciamiento de la hoja de trabajo colaborativo. No sé si hay alguna pregunta o inquietud respecto a esta hoja. Listo, entonces continuamos. Las hojas de trabajo de individual por cada uno de los estudiantes pues es muy similar, entonces solamente vamos a visualizar esta primera. Acá pues de igual manera tenemos la información de la estimación de la situación financiera del año 0 al año 3, correspondiente al gimnasio ABC. De igual manera la estimación del estado de resultados del gimnasio ABC y de estimación del flujo de caja libre. De igual manera tenemos una tasa de descuento y la idea es que podamos calcular con las fórmulas que visualizamos en la hoja de proyecto colaborativo. Calcularíamos el valor presente neto, calcularíamos la tasa interna de retorno, el valor actual uniforme equivalente, el índice de rentabilidad, el PRI y el PRI descontado. La idea es que podamos aplicarlos de igual manera, seleccionando los mismos valores y las mismas filas. Y de igual manera podamos realizar la interpretación. Acá tenemos las casillas en la parte final para realizar el análisis respecto de los resultados que hayamos obtenido de cada indicador.
Entonces, la idea es poder soportarlo, ¿no? Es decir, que no solamente decir es viable o no es viable, sino decir es viable y argumentar el por qué es viable, ¿no? Porque estamos considerando y este resultado nos arroja que es viable o por el contrario, recomendamos que se debe rechazar el proyecto, pero pues debemos ser o argumentar, ¿no? No solamente eh, decir sí o no, o rechazar o aceptar, sino que realmente nos indique el por qué estamos evidenciando este tipo de elementos dentro de la cálculo de los indicadores. Entonces, eso sería lo relacionado con el proyecto de estudiantes. Todas las estructuras son iguales del proyecto de estudiantes. Las fórmulas, pues, son exactamente iguales dentro de lo podemos tomar del proyecto colaborativo. Y pues ya sería, pues, la interpretación como tal de los resultados que hayamos obtenido, tanto de manera colaborativa como también de manera individual. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a la plantilla. Voy a compartirles nuevamente el link de asistencia y también el link de la encuesta de satisfacción. Listo, entonces, si no hay preguntas, entonces recuerden la entrega de la actividad el 26 de noviembre, que es la fecha límite para que puedan entregar la plantilla, ya sea de manera colaborativa, de manera individual. Recuerden que sí o sí, si lo hacen de manera grupal o de manera individual, pues deben diligenciar la hoja colaborativa, también la portada con los integrantes y de acuerdo al número de integrantes que vayan a participar, pues así mismo van el número de hojas individuales diligenciadas, ¿no? Si no son los 5, pues solamente diligencian la cantidad de estudiantes que vayan a participar y las demás hojas pues las dejarían sin diligenciar, ya que no es necesario que las completen todas, sino de acuerdo al número de participantes que vayan a desarrollar la tarea como tal. Sí, los porcentajes que van en la parte superior de la hoja colaborativa, que son porcentajes de crecimiento de los ingresos, costo de ventas y crecimiento de gastos de personal. Ustedes pues deben realizar las consultas, ya sea en el DANE o ya sea en alguna fuente de indicadores económicos, dado que pues el sector servicios es en el cual se desarrolla los gimnasios, entonces deben pues proyectar cuál va a ser el posible crecimiento que va a tener este sector, tanto en ingresos como en costos de ventas, como en gastos de personal, y pues deben justificar, ¿no? En el cuadrito donde dice análisis de crecimiento, entonces van a justificar el por qué escriben 10 o 20 o 30, entonces dependiendo de la justificación que tengan y de lo que hayan consultado, pues así mismo van a registrar en esa casilla la justificación del por qué registran cada uno de los porcentajes. ¿Alguna otra inquietud? Ok, entonces pues recuerden el diligenciamiento de la hoja
de la listado de asistencia, también de la encuesta de satisfacción, entonces para que lo tengan presente en el diligenciamiento. Recordemos que es CIPAS de curso de complejidad, está abreviada con CC, es la sesión número 3 principal, ¿no? Ya que pues la réplica la tenemos el próximo viernes. Entonces en esta sesión pues será principal. Listo, entonces si no hay más preguntas, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias por la participación y la asistencia. Que tengan un buen resto de tarde y nos vemos en una próxima sesión. Feliz tarde, gracias.